Personas en la frontera, capítulo 2. El año es 12.090 SE. ¿La raza humana habita en un mundo de oscuridad? O quizás podría ser más exacto llamarlo una edad oscura apoyada por la ciencia. Los 7 continentes están atravesados por una red de autopistas de alta velocidad, y en el centro del sistema se encuentra una ciudad cibernética, totalmente automatizada conocida como la capital, el producto de la tecnología científica de vanguardia. La docena de controladores climáticos manipulan el clima libremente. El viaje interestelar ya no es un sueño descabellado. En vastos puertos espaciales, enormes cohetes de conversión de materia y naves propulsadas por energía galáctica miran hacia la bóveda empírica, y los grupos de exploración han dejado sus huellas en varios planetas fuera de nuestro sistema solar, Altair y Spica, por nombrar solo 2. Sin embargo, todo eso es un sueño ahora. Echa un vistazo a la gran capital. Un fino polvo cubre las paredes de los edificios y minaretes construidos con cristal metálico translúcido, en lugares donde encontrarás cráteres recientes grandes y pequeños de explosivos y rayos ultracalentados. La mayoría de las carreteras automatizadas y las autopistas maglev están en ruinas, y no queda un solo auto para desplazarse de un lugar a otro como una estrella fugaz. Hay gente. Tremendas turbas de ellos. Inundando por las calles en innumerables números. Riendo, gritando, llorando, presentando sus respetos a la capital, el crisol de la existencia, con una vitalidad que raya en el caos completo. Pero su atuendo no es lo que esperarías de los maestros de una metrópolis que alguna vez estuvo orgullosa. Los hombres se visten con pantalones gastados y túnicas que recuerdan a la lejana Edad Media, y sotanas gastadas como un miembro de una orden religiosa. Las mujeres se visten en tonos tenues y usan telas ásperas al tacto, completamente desprovistas de extravagancia. A través de la multitud de hombres armados con espadas largas o arcos y flechas llevan un automóvil de gasolina que probablemente fue tomado de algún museo. Siguiendo el humo negro y apareciendo con los petardos de los disparos, el vehículo lleva a un grupo de hombres de la ley con armas láser. Un grito espantoso surge de uno de los edificios y una mujer salta tambaleándose. Por su grito inhumano, la gente sabe instintivamente la causa de su terror y llama al sheriff y sus hombres. En poco tiempo, corren hacia la escena, le preguntan a la mujer que llora dónde se encuentra el terror y entran al edificio en cuestión con rostros más pálidos que el semblante sin sangre de la propia testigo. Viajan en un ascensor impulsado de forma independiente por 500 pisos. En uno de los pasadizos subterráneos, que supuestamente habían sido destruidos hace años, hay una puerta oculta, y más allá un gran cementerio donde la nobleza, criaturas ansiosas de sangre de la noche, duermen como en días pasados llenos de ataúdes de madera llenos con suelo húmedo. El sheriff y sus hombres pronto entran en acción. Afortunadamente, parece que no hay maldiciones ni bestias viciosas aquí, ni un sistema de defensa con láser o cañones electrónicos. Estos nobles probablemente se resignaron a su destino. Los hombres de la ley sostienen estacas de madera ásperas y martillos de metal relucientes en sus manos. Sus expresiones son una pálida mezcla de miedo y pecaminosidad. La multitud de siluetas negras rodea un ataúd, el brazo de alguien se eleva hacia los cielos y luego los cuchillos vuelven a bajar. Hay un ruido sordo. Un grito horrible y el hedor a sangre llenan el cementerio. El llanto angustiado se adelgaza y desaparece, y el grupo pasa al siguiente ataúd. Cuando los hombres de la ley abandonan el cementerio poco después de eso, sus rostros están adornados con cuentas de sangre carmesí y una sombra de pecado mucho más profunda que la que usaban antes de esta misión. Aunque la nobleza estaba casi extinta, los sentimientos de orgullo provocados por el asombro que la humanidad sentía hacia ellos se habían infiltrado en su sangre en el transcurso de 10 largos milenios y no serían sacudidos tan fácilmente. Porque de hecho habían reinado como supremos sobre la raza humana. Y debido a que la ciudad automatizada, ahora poblada por personas que no podían comprender su maquinaria o recibir la mínima fracción de los beneficios que podría proporcionar, y todo lo demás en el mundo que podría llamarse civilización era algo que habían dejado atrás. Ellos, los vampiros. Esta estricta estratificación de los vampiros y la humanidad se produjo cuando un día en 1999 la historia de la humanidad como señores de la Tierra llegó a un abrupto final. Alguien presionó el botón y lanzó la guerra nuclear a gran escala sobre la que la raza humana había sido advertida durante tanto tiempo. Miles de ICBM y Mir volaron en desorden, reduciendo una ciudad importante tras otra a un infierno candente, pero las muertes inmediatas fueron superadas por la muerte total causada por la radiación más potente que decenas de miles de rayos X.
La teoría de una guerra nuclear limitada, donde se librarían batallas sensatas para que los ganadores pudieran reconstruir y gobernar más tarde, fue destruida en una fracción de segundo por 1.000.000 de grados de calor y llamas. Los sobrevivientes apenas lo lograron. Sus números totalmente insignificantes, rechazaron el mundo de la superficie y su atmósfera tóxica y no tuvieron otra opción que vivir en refugios subterráneos durante los próximos años. Cuando finalmente regresaron a la superficie, su civilización mecanizada estaba en ruinas. Sin forma de contactar a los sobrevivientes en otros países, cualquier pensamiento que estos focos aislados de la humanidad pudieran haber tenido de que las cosas volvieran a ser como habían sido antes de la destrucción, o incluso de reconstruirse hasta el punto en que podría llamarse una civilización de vuelos de fantasía y nada más. La regresión comenzó. Con la generación tras generación esforzándose simplemente por sobrevivir, los recuerdos del pasado se oscurecieron. La población aumentó un poco después de 1.000 años, pero la civilización en sí misma volvió al nivel de la Edad Media, temiendo a las criaturas mutantes. Engendradas por la radiación y los rayos cósmicos, los humanos formaron pequeños grupos y se trasladaron a llanuras y bosques que a lo largo de los años habían vuelto gradualmente a verdor. En sus luchas con el ambiente cruel, a veces tuvieron que matar a sus bebés recién nacidos para quedarse con la poca comida que tenían. Otras veces, los bebés se dirigían a llenar los estómagos vacíos de sus padres. Ese fue el momento. En ese mundo negro y supersticioso aparecieron. No estaba claro cómo ellos, los vampiros, se mantenían ocultos a los ojos del hombre y vivían en las exuberantes sombras. Sin embargo, su forma de vida era casi exactamente como se describe en la leyenda y parecían los más adecuados para desempeñar el papel de los nuevos maestros de la historia. Eternos e imperecederos, siempre y cuando participaran de la sangre de otras criaturas, los vampiros recordaban una civilización que la raza humana no podía, y sabían exactamente cómo reconstruirla. Antes de la guerra nuclear, los vampiros habían contactado a otros de su clase que acechaban en lugares oscuros de todo el mundo. Tenían una fuente oculta de superpotencia que habían desarrollado en secreto en refugios antidumping de su propio diseño, junto con la maquinaria mínima absoluta necesaria para reconstruir la civilización después de que sucediera lo peor absoluto. Pero eso no quiere decir que ellos fueron los que causaron la guerra nuclear. A través de la criptestesia, las artes negras y las habilidades psíquicas que la humanidad nunca adivinó que habían cultivado, los vampiros simplemente sabían cuándo la raza humana se destruiría a sí misma y cómo ellos, los vampiros, podrían restaurar el orden en el mundo. La civilización fue reconstruida y las mesas se volcaron para vampiros y humanos. Cuánta fricción y discordia creó ese curso entre las dos partes pronto se hizo evidente. A los 2.000 años de haber entrado en el gran escenario de la historia, los vampiros le dieron al mundo una civilización en expansión impulsada por la superciencia y la brujería, se autodenominaron la nobleza y subyugaron a la humanidad. La ciudad, automatizada con su cerebro electrónico y voluntad fantasmal, naves espaciales interestelares, controladores climáticos, métodos para crear cantidades interminables de materiales a través de la conversión de materia, todo esto surgió a través de los pensamientos y acciones de ellos y de ellos solos. Sin embargo, ¿quién podría haber imaginado que dentro de 5 milenios de esta edad dorada estarían pisando el camino de la extinción? La historia no les pertenecía después de todo. Como especie, los vampiros poseían una chispa subyacente para vivir que era mucho menos tenaz que la de los humanos. O tal vez sería mejor decir que su vida tenía un elemento que aseguraba su futura destrucción. Desde el final del cuarto milenio DC, la civilización de vampiros en su conjunto comenzó a mostrar una disminución fenomenal de la energía, y eso provocó el comienzo de la gran rebelión de la humanidad. Aunque tenían experiencia en la fisiología del cerebro humano, y habían desarrollado la ciencia de la psicología a tal extremo que podían manipular la mente humana de la forma que quisieran, al final les resultó imposible erradicar el impulso innato de rebelarse acechado en las profundidades del alma humana. Debilitada por un gran levantamiento tras otro, la nobleza entró en docenas de armisticios con los humanos, cada uno de los cuales mantuvo la paz durante periodos cortos. Pero en poco tiempo los nobles se desvanecieron, como valientes nihilistas que se dieron cuenta de su destino. Algunos se quitaron la vida, mientras que otros entraron en un sueño que duraría hasta el final de los tiempos. Algunos incluso se dirigieron a las profundidades del espacio, pero sus números eran extremadamente pocos. En general los vampiros no deseaban establecerse en entornos extraterrestres. En cualquier caso, sus números generales estaban en declive, finalmente se dispersaron antes de la búsqueda de la humanidad. Para cuando llegó el 12.090 DC,
los vampiros no tenían otro propósito que aterrorizar a los humanos en la frontera. Sin embargo, precisamente porque este era su único propósito, los humanos sintieron un terror especial hacia ellos que sacudió sus almas. Para ser honesto, fue milagroso que la humanidad pudiera planear y ejecutar una rebelión sin importar cuán desesperadamente desesperados pudieran haber estado. El horror que sentían los vampiros, que dormían de día y se despertaban por la noche para chupar la sangre de los humanos y asegurar su propia vida eterna, se convirtió en parte de la mitología de los vampiros, junto con las antiguas leyendas de transformaciones en murciélagos y lobos, y su poder para controlar los elementos. Como resultado de la inteligente manipulación psicológica que continuó durante esta era mecanizada, el horror echó raíces en las capas más profundas del ser humano. Sí que se dice que la primera vez que los humanos firmaron un armisticio con los vampiros, sus gobernantes, todos los representantes del lado humano, menos uno, temblaban tanto que sus dientes castañeteaban. A pesar de que ya no se podían encontrar vampiros en la capital, a los humanos les había llevado casi 300 años revisar cada calle y edificio. Dada la cantidad de fuerza que los vampiros tenían a su favor, ¿por qué no se habían propuesto exterminar a la raza humana? Esa es la pregunta eterna. No podía ser que simplemente temieran destruir su fuente de sangre, ya que habían dominado un método para sintetizar perfectamente la sangre humana en la primera etapa de su civilización. En cuanto al trabajo manual, tenían robots más que suficientes para soportar la carga cuando estalló la revolución. De hecho, la razón por la que permitieron que los humanos siguieran existiendo en primer lugar, incluso en su papel de subordinados, es un misterio. Lo más probable es que se deba a algún tipo de complejo de superioridad, o por lástima. Los humanos raramente veían vampiros, pero el miedo permanecía. En muy raras ocasiones, aparecieron desde las profundidades de la oscuridad y dejaron su mordisco en las pálidas gargantas de sus víctimas. A veces, una persona los buscaba con una estaca de madera en la mano como un hombre poseído, mientras que otras veces los humanos expulsaban a la víctima de entre ellos, rezando sinceramente para que no recibieran otra visita de los vampiros. Los cazadores eran producto del miedo de la gente. Siendo casi indestructibles, los vampiros no estaban tan ansiosos por exterminar a las criaturas mutantes que la humanidad temía tanto en los años posteriores a la guerra. Por el contrario, los vampiros amaban a las bestias viciosas, las nutrían e incluso creaban a otros como ellos con sus propias manos. Gracias a su incomparable conocimiento de la biología y la ingeniería genética, los vampiros desataron un monstruo legendario tras otro en el mundo del hombre: hombres lobo, hombres tigres, hombres serpiente, goulams, hadas, criaturas mer, duendes, raxas, ghouls, zombies, banshees, dragones de fuego, salamandras resistentes a las llamas, grifos, krakens y más. Aunque sus creadores se acercaban a la extinción, las criaturas aún corrían desenfrenadas en las llanuras y en las montañas. Trabajando la tierra con la escasa maquinaria que la nobleza les permitió, defendiéndose con réplicas de armas de pólvora antigua o espadas y lanzas caseras, los humanos estudiaron la naturaleza de estas monstruosidades artificiales durante generaciones, aprendiendo sus poderes y sus debilidades. Con el tiempo, algunas personas llegaron a trabajar exclusivamente en armas y formas de matarlos. De esas personas, algunas se especializaron en producir armamento más efectivo, mientras que aquellas que superaron la fuerza y la agilidad se entrenaron para usar esas armas. Estos guerreros excepcionales fueron los primeros cazadores. Con el paso del tiempo, los cazadores se enfocaron más estrechamente y nacieron especialistas como Were Tiger Hunter y Fairy Hunter. De todos ellos, los cazadores de vampiros fueron universalmente reconocidos por poseer fuerza e intelecto más allá del resto, así como una armadura de hierro impermeable al miedo que sus antiguos gobernantes inspiraron en otros. A la mañana siguiente, Doris fue despertada por el agudo relincho de un caballo. La luz blanca entró por la ventana y le dijo que era un día fresco. Estaba acostada en la cama vestida tal como estaba cuando él la dejó inconsciente. En realidad, Del la había llevado a la cama cuando terminó su primera escaramuza. Sus nervios se habían desgarrado por la preocupación después de su ataque vampírico, y estaba increíblemente tensa por su búsqueda de un cazador, pero cuando el poder de la mano izquierda de la hizo dormir, estaba totalmente en paz y había dormido profundamente hasta la mañana. Instintivamente alcanzando su garganta, Doris recordó lo que había sucedido la noche anterior. ¿Qué pasó mientras dormía? Dijo que teníamos compañía, y que tenía que ser él. Me pregunto qué hizo de... Cuando saltó de la cama en pánico, su expresión de repente se volvió más brillante. Todavía estaba un poco letárgica,
pero físicamente nada más parecía fuera de lo normal. De la había mantenido a salvo. Recordando que ya ni siquiera le había mostrado dónde estaba su habitación, manoseó sus cerraduras despeinadas y se apresuró a salir de su habitación. Las sombras pesadas en la sala de estar estaban completamente dibujadas. En un extremo de la habitación oscura había un sofá con un par de botas colgando del extremo. Realmente lo hiciste, ¿no? Sabía que contratarte era lo correcto. Debajo del sombrero de viajero que le cubría el rostro salió la voz baja habitual. Solo estaba haciendo mi trabajo. Lo siento, parece que olvidé volver a poner la barrera. No te preocupes por eso, dijo Doris animadamente, mirando el reloj. Solo son las 7:05 de la mañana. Duerme un poco más. Tendré tu desayuno listo en poco tiempo. Y lo haré lo mejor que pueda. Afuera un caballo relinchó ruidosamente otra vez. Doris recordó que tenía una visita. ¿Quién demonios estaría haciendo tal alboroto a esta hora? Se acercó a la ventana y estaba a punto de levantar la sombra cuando un agudo no detuvo su mano. Cuando Doris se volvió hacia él con un grito ahogado, su rostro se retorció por el mismo terror que la había contorsionado la noche anterior cuando intentó escapar de su acercamiento. Ella recordaba lo que realmente era la hermosura del Hunter. Y sin embargo, ella recuperó su sonrisa lo suficientemente pronto. No solo era valiente, sino que también tenía una disposición naturalmente justa. Lo siento por eso. Te arreglaré una habitación más tarde. En cualquier caso, descanse un poco. Tan pronto como dijo que siguió adelante y agarró un rincón de la sombra de todos modos, pero en el momento en que lo levantó y miró hacia afuera, su entrañable rostro se convirtió rápidamente en una masa de puro odio. Regresando a su habitación por su preciado látigo, salió indignada. A horcajadas en una valla frente al porche había un hombre corpulento de 24 o 25. La pistola de 10 explosivos de la que estaba tan orgulloso colgaba del cinturón de cuero que le ceñía la cintura. Debajo de una mata de pelo rojo, sus ojos astutos se deslizaron por cada centímetro del cuerpo de Doris. ¿Cuál es tu negocio, Greco? Pensé que te había dicho que no vinieras más por aquí. Con su tono tan dominante como lo había sido en su búsqueda del cazador, Doris miró al hombre. Por un breve instante, la ira y la confusión surgieron en sus ojos nublados, pero una sonrisa lasciva pronto se extendió por la cara del hombre y dijo: «Au, no digas eso. Vengo aquí todo preocupado por ti y este es el agradecimiento que recibo. Parece que has estado buscando un cazador ahora, ¿no? No podría ser que te fuiste y fuiste atacada por nuestro viejo señor, ¿verdad?» En un abrir y cerrar de ojos, el bermellón se extendió por la cara de Doris, como resultado de la ira y la vergüenza que sintió al golpear a Greco en el blanco. Madura ya. Si tú y tus amigos de mala calidad en la ciudad van a difundir historias salvajes sobre mí solo porque no tendré nada que ver contigo, te enseñaré una o dos cosas. Vamos, no te preocupes tanto, dijo Greco, encogiéndose de hombros. Luego su mirada se volvió inquisitiva cuando dijo: «Es solo que, la noche anterior a la última, hubo un vagabundo en el salón que hablaba sobre cómo fue desafiado a una prueba de habilidad en la colina en las afueras de la ciudad por un poderosa chica. Luego lo golpearon en su trasero antes de que pudiera sacar su espada. Así que le compré una bebida para escuchar todos los detalles y resulta que tiene un aspecto y una estructura inteligentes. La chica suena como la viva imagen de ti». El glaseado del pastel fue que dijo que era muy hábil con un tipo de látigo extraño, y que no había nadie en estas partes que pudiera estar además de ti, señorita. Los ojos de Greco se centraron en el látigo que Doris tenía en su mano derecha. Claro, estaba buscando a alguien. Alguien bueno, debes saber mejor que nadie cuánto daño ha estado causando los mutantes en la ciudad últimamente. Bueno, las cosas no son diferentes aquí. Es más de lo que se puede encargar de todo mi solitaria yo. Al escuchar la respuesta de Doris, Greco sonrió levemente. En ese caso, todo lo que habrías tenido que hacer era preguntarle a Paps Cusin en la ciudad, viendo cómo se encarga de explorar nuevos talentos. Ya sabes, hace 5 días, una de las manos en nuestro lugar te vio persiguiendo a un dragón menor hacia el castillo del señor justo al anochecer. Ahora, además de eso, tienes esta necesidad de ayuda contratada que no quieres que nadie en la ciudad conozca. El tono de voz de Greco cambió por completo. Él sugirió amenazadoramente: «Veamos cómo te quitas esa bufanda del cuello». Doris no se movió. «No puedo hacerlo», se rió. «Me imaginé tanto. Creo que iré a la ciudad y hablaré con... Bueno, no creo que tenga que decirte el resto». «Entonces, ¿qué dices?»
Solo sé sensata y dame tu consentimiento para lo que te he estado pidiendo que hagas todo el tiempo. Si nos casamos, serías la nuera del alcalde. Entonces nadie en la ciudad podría ponerte un dedo apestoso. Oh. Antes de que sus viles palabras terminaran, un chasquido resonó en el aire y la bahía se alzó con un relincho de dolor. El látigo de Doris había picado el costado del caballo a la velocidad del rayo. En un instante, el marco masivo de Greco fue arrojado de la silla y se estrelló contra el suelo. Con la mano presionada contra su cola, gimió de dolor. Los cascos de la bahía resonaron con fuerza mientras huía de la granja, dejando sin corazón a su amo. ¿Te sirves bien? Eso es por todas las cosas inmundas con las que te has escapado escondiéndote detrás del poder de tu padre, se rió Doris. Nunca me importó demasiado tu padre o alguien confabulado con él. Y si tienes un problema con eso, trae a tu papá y a tus amigos aquí en cualquier momento. No correré ni me esconderé. Por supuesto, la próxima vez que muestres esa cara tuya fea y con marcas de viruela por aquí, será mejor que te prepares para ser desollado. El color subió a la cara del hombre grande como palabras tan ásperas que uno tuvo que preguntarse dónde una hermosa jovencita los mantenía disparados como llamas. Perra, la cagaste muy bien. Mientras hablaba, su mano derecha fue por su arma de 10 golpes. Una vez más, una oleada de negro dividió el aire empapado de luz solar, y la pistola que había tratado de sacar fue arrojada a los arbustos detrás de él. La próxima vez enviaré tu nariz o una de tus orejas volando. El hombre sabía que había más en sus palabras que amenazas vacías. Sin broma de despedida, Greco salió corriendo de la granja, frotándose la espalda y la muñeca derecha por turnos. Ese cabrón no es nada sin su papá detrás de él. Después de escupir las palabras, Doris se volvió y se congeló en el acto. Dan estaba en la puerta, todavía vestido con su pijama y armado con un rifle láser. Sus grandes ojos redondos estaban llenos de lágrimas. Dan, tú, ¿escuchaste todo entonces? El chico asintió mecánicamente. Greco había estado mirando hacia la casa y no había dicho nada sobre Dan, por lo que el niño debe haberse quedado detrás de la puerta. Hermana, ¿realmente fuiste mordida por un noble? El niño vivía en la selva de la frontera. Era muy consciente del destino de aquellos con el beso del diablo en la garganta. La joven belleza que acababa de enviar a un bruto 2 veces su tamaño empacando con un chasquido de su látigo ahora estaba enraizada en el lugar, incapaz de hablar. No, no puede ser. El niño de repente corrió y la abrazó. La tristeza y la preocupación con la que había estado luchando surgieron en un maremoto, empapando los pantalones de Doris con un torrente de lágrimas calientes. No puede ser, simplemente no puedes. Estaría completamente solo entonces. No puedes estar. Aunque no quería que fuera verdad, no tenía idea de qué podía hacer al respecto, y su dolor surgió de su impotencia. Está bien, dijo Doris, acariciando el pequeño hombro de su hermano mientras luchaba por contener las lágrimas. No, ningún noble me mordió. Estas son picaduras de insectos que tengo en el cuello. Solo los escondí porque no quería que te preocuparas. Un rayo de luz fluyó en su cara surcada de lágrimas. ¿De verdad? ¿De verdad? Sí. Seguramente el chico tenía un corazón que podía cambiar de marcha baja a alta velocidad sobre la marcha si eso era todo lo que se necesitaba para calmarlo. Pero, ¿qué haremos si la gente de la ciudad cree en todo lo que Greco dice y viene a reventar aquí? ¿Sabes lo buena que soy en una pelea? Además, te tengo aquí. Y también tenemos a D. Ante las palabras exuberantes del niño, la cara de la niña se nubló. Esa fue la diferencia entre alguien que sabía cómo funcionaban los cazadores y alguien que no. De hecho, ¿al niño no se le había dicho que era un cazador? Voy a ir a preguntarle. Dan. Antes de que ella pudiera detenerlo, el niño desapareció en la sala de estar. Ella corrió tras él, pero fue demasiado tarde. En un tono completamente confiado, Dan se dirigió al joven en el sofá. Un hombre acaba de venir aquí tratando de que mi hermana se case con él, y él dice que va a difundir las peores mentiras sobre ella. Volverá con un montón de gente de la ciudad, lo sé. Y luego se llevarán a mi hermana. Por favor, sálvala, de... Imaginando su respuesta, Doris inconscientemente cerró los ojos. El problema no era la respuesta en sí, sino el efecto que tendría. Un rechazo frío y firme dejaría una herida en el frágil corazón del niño que tal vez nunca sane. Pero así es como el cazador de vampiros respondió, déjamelo a mí. No. Dejaré que nadie ponga un dedo sobre tu hermana. Bueno.
La cara del niño brillaba como una mañana soleada. Detrás de él, Doris dijo, bueno, el desayuno estará listo pronto. Antes de comer, echaré un vistazo a los termorreguladores en los huertos. El niño galopaba como el espíritu de la vida misma. Doris se volvió hacia Laún propenso de y dijo, gracias. Sé que es la ley de hierro de los cazadores que no moverán un dedo por nada más que lidiar con sus presas. No estaría en posición de quejarme sin importar cómo lo rechazaste. Lo hiciste sin lastimarlo, y él te ama como un hermano mayor. Pero me niego. Lo sé. Aparte de tu trabajo en sí, no te preguntaré más, lo que le dijiste hace un momento estará bien. Me encargaré de mis propios problemas. Y cuanto antes termines tu trabajo, mejor. No es sorprendente que la expresión de fuera sin emociones y muy fría. Como era de esperar, llegó la compañía, ya que los tres acababan de terminar un desayuno algo peculiar. Lo que lo hizo peculiar fue que solo comía la mitad que el joven Dan. El menú consistía en jamón y huevos en una escala colosal, huevos de gallina mutante de un pie de ancho en una losa de 1 pulgada de espesor de jamón casero, junto con pan negro sin conservantes recién salido del horno y jugo de uvas gargancho masivas cultivadas directamente en su propia granja. Por supuesto, el jugo fue recién exprimido y los 3 vasos grandes se llenaron de una sola uva. Y esos eran solo los platos principales, también había un tazón gigante de ensalada y té floral fragante. Solo una granja como la de los Langs podría ofrecer un menú rico como este, y la frescura de los ingredientes por sí sola debería haber sido suficiente para que un hombre de buen tamaño tome segundos o tercios en el jamón y los huevos. La refrescante luz del sol de la mañana y las flores de lavanda gigantes que adornaban la mesa eran, en esencia, parte de un ritual sagrado para dar a todos los reunidos a su alrededor la fuerza para luchar contra la cruel frontera por otro día. Y, sin embargo, dejó rápidamente el tenedor y el cuchillo y se retiró a la habitación que Doris acaba de darle. Eso es raro. Me pregunto si no se siente demasiado bien. Sí, estoy seguro de que es algo así. Aunque fingió que no pasaba nada, Doris se imaginó a en su habitación ahora tomando su propio tipo de desayuno, y comenzó a sentirse enferma. ¿Tú tampoco, hermana? ¿Qué pasa? Sé que te gusta y todo eso, pero no. Te enfermes solo porque él lo hace. Doris estaba a punto de acostarse con Dan por sus bromas cuando la tensión repentinamente inundó su rostro. Afuera, un trueno de cascos se acercó. Un montón de cascos. Maldita sea, aquí vienen, gritó Dan, corriendo hacia donde un rifle láser colgaba en la pared. Comenzó a llamar a D, pero la mano rápida de Doris lo silenció. ¿Pero por qué no? Tiene que ser Greco y sus matones, dijo con disgusto. Veamos si los dos podemos manejarlo primero. Si eso no funciona, tal vez entonces. Pero era perfectamente consciente de que no importaba lo que les sucediera a los dos, de no haría nada. Armados con un látigo y un rifle, la pareja salió al porche. Dejó que su hermano pequeño de 8 años se uniera a ella porque la ley de la frontera era que si usted y su familia no defendían sus propias vidas y propiedades, nadie más lo haría. Si siempre confiaras en los demás, no durarías mucho contra los dragones de fuego y los golems. En poco tiempo, una docena de hombres a caballo se formaron frente a ellos. Querido, la crema de la sociedad local está vigente. Una pequeña granja. Sin importancia como esta no merece invitados tan distinguidos. Mientras Doris lo saludaba en un tono tranquilo, sus ojos se enfocaban con cautela en los hombres de los rangos de segundo y tercero. En el primer puesto se encontraban aldeanos prominentes como el sheriff Luke Dalton, el Dr. Sam Feringo y el alcalde Roman. Este último era el padre de Greco, cuyo rostro era inusualmente grasiento para un hombre que se acerca a los 60. No había razón para preocuparse de que alguno de esos tres intentara algo divertido de repente, pero detrás de ellos había una multitud de brutales gamberros que simplemente ansiaban hacer una declaración con las pistolas Magnum y los rayos de calor maltratados que llevaban en las caderas en caso de que surgiera la oportunidad. Todos fueron contratados del rancho del alcalde Roman. Doris miró a cada uno de ellos. A su vez sin dejar rastro de miedo hasta que se encontró con una cara familiar en la cola misma de la mafia, y su mirada se convirtió en una de puro desprecio. Cuando parecía que se estaban gestando problemas, fue como cuando Greco cerró su boca grande, encontró el lugar más seguro posible y trató de parecer que no tenía la menor idea de lo que estaba sucediendo. Entonces, ¿cuál es tu negocio? Aparentemente, por mutuo consentimiento, el alcalde Roman habló primero. Como si no lo supieras.
Estamos aquí por las marcas que tienes debajo de esa bufanda. Ahora necesito que los muestres al Doc Feringo, y si no son nada, está bien. Pero si son, bueno, desafortunadamente tendremos que meterte en el manicomio. Doris resopló con burla. ¿Así que crees en las tonterías que ese maldito hijo tuyo ha estado hablando? Ha estado aquí 5 veces pidiéndome que me case con él y lo he rechazado todo el tiempo, por lo que está atrapado con unas uvas bastante amargas. Por eso está difundiendo estas historias cuando no son ciertas. Sigues escupiendo esa porquería y no te gustará lo que pase, alcalde o no. La fanfarronada salió de ella con tanta fluidez que el alcalde no pudo pronunciar una sola palabra. Su semblante bovino se puso rojo de ira. Eso es correcto. Mi hermana no ha sido mordida por ningún vampiro. Así que sal de aquí, viejo pervertido, gritó Dan desde el lado de su hermana, empujando al alcalde al límite. ¿Qué quieres decir con llamarme un viejo pervertido? Porque, tú, pequeño bastardo. Decir algo así sobre el alcalde, incluso en broma. Un pervertido de todas las cosas. Yo quiero que tú sepas. El viejo había perdido todo el control. Él podría tener todo el poder real en la ciudad, pero seguía siendo el alcalde de una pequeña aldea. Simplemente toqué uno de sus puntos doloridos, y sus restricciones emocionales explotarían. En eso, no era tan diferente de los matones detrás de él. Los gritos de «claramente sí» y «maldita sea» resonaron en los alborotadores. Detengan todo, ahora tú, responde las preguntas. Las reprimendas volaron del sheriff Dalton. Por un momento, la expresión de Doris fue plácida. Aunque todavía tenía menos de 30 años, el sheriff sincero y capaz era alguien en quien estaba dispuesta a confiar. Los matones también dejaron de moverse. ¿Estás con ellos, sheriff?, preguntó Doris en voz baja. Necesito que entiendas algo, Doris. Tengo un trabajo que mantener como sheriff en este pueblo de aquí. Y revisar tu cuello es parte de eso. No quiero las cosas se están yendo de las manos. Si no es nada, entonces un vistazo servirá. Quítate la bufanda y deja que Doc eche un vistazo. Tienes razón, dijo el doctor Feringo, levantándose de su silla de montar. Tenía aproximadamente la misma edad que el alcalde, pero gracias a sus estudios de medicina en la capital, tenía el aspecto inteligente de un distinguido anciano. Debido a que el padre de Doris y Dan había sido alumno suyo en el centro educativo, este hombre bondadoso se preocupaba por su bienestar a diario. Ante él solo, Doris no podía levantar la cabeza. No importa cuál sea el resultado, no haremos nada malo con usted. Déjamelo a mí y al sheriff. De ninguna manera, ella va a ir al manicomio. Las palabras rencorosas de Greco vinieron de atrás. En este pueblo, tenemos la regla de que cualquiera que sea mordido por un noble va al asilo, sin importar quiénes sean. Y cuando no podemos deshacernos del noble, jeje, los arrojamos como cebo a los monstruos. El sheriff se dio la vuelta y rugió, «Cállate, maldito tonto». Greco se sorprendió en un silencio avergonzado, pero sacó poder de él. Hecho de que estaba rodeado por sus manos contratadas. Bueno, ponte una insignia y te volverás bastante duro. Antes de que me vuelvas a hablar, mira el cuello de la perra. Después de todo, eso es por lo que le estamos pagando, ¿no? ¿Qué dijiste, muchacho? Los ojos del sheriff tenían una mirada que podía matar. En ese mismo momento, las personas con capuchas iban por sus espaldas y en las cinturas con sus pistolas. Se estaba desarrollando una situación fea. Basta, el alcalde ladró amargamente a toda la compañía. ¿Qué demostraremos luchando entre nosotros? Todo lo que tenemos que hacer es mirar el cuello de la niña y terminaremos aquí. El sheriff y las personas con capuchas no tuvieron más remedio que aceptarlo a regañadientes. Doris, el sheriff la llamó en un tono más brusco que antes, será mejor que te quites la bufanda. Doris apretó más el látigo. ¿Y si digo que no quiero? El sheriff se calló. Tráela. Con el grito de Greco, los matones montados corrieron de derecha a izquierda. El látigo de Doris desenrollado para la acción. Alto, gritó el sheriff, pero parecía que sus órdenes ya no funcionarían, y justo cuando la batalla estaba a punto de unirse. Todos los matones dejaron de moverse a la vez. O para ser más precisos, sus monturas se habían detenido. ¿Qué te pasa? Muévete. Incluso una patada de tacones espoleados no podía hacer que los caballos se movieran. Si los hombres hubieran podido mirar a los ojos de sus caballos, podrían haber vislumbrado un rastro de horror inefable.
Un rastro de terror abrumador que no permitiría que los caballos fueran forzados más, o incluso a huir. Y luego los ojos de cada hombre se centraron en el hermoso joven de negro que estaba parado bloqueando la puerta principal, aunque nadie tenía idea de cuándo había aparecido. Incluso la luz del sol parecía volverse lenta. De repente, una ráfaga de viento rozó los campos y los hombres se volvieron, intercambiando miradas inquietas. ¿Quién demonios eres? El alcalde hizo todo lo posible para sonar intimidante, pero no había forma de ocultar el carcaje en su voz. El joven tenía sobre él un aire que agitaba las tranquilas aguas del alma humana. Doris se dio la vuelta y se sorprendió, mientras que la cara de Dan brillaba de alegría. Sin decir una palabra, Dan impidió que Doris dijera lo que fuera a decir y se paró frente a los Langs como para protegerlos. Su mano derecha sostenía una espada larga. Soy sido contratado por estas personas. No miró al alcalde, sino al sheriff mientras hablaba. El sheriff asintió un poco. Podía ver de un vistazo lo que realmente era el joven antes que ellos. Soy el sheriff Dalton. Este es el alcalde Rowan y el doctor Feringo. El resto allá atrás no cuenta mucho. Después de esa introducción razonable, agregó, eres un cazador, ¿no? Lo veo en tus ojos, la forma en que te portas. Me parece recordar que escuché que había un hombre de increíble habilidad viajando a través de la frontera, y que se llamaba dicen que su espada es más rápida que un rayo láser o algo así. Esas palabras podrían tomarse como temerosas o elogiosas, pero guardó silencio. El sheriff continuó con voz dura. Solo, dicen que ese hombre es un cazador, y se especializa en vampiros. Y que él mismo es un vampir. ¿Hubo jadeos? Los notables y las campanas del pueblo se congelaron. Igual que Dan. Oh, Doris. Entonces realmente ha sido. El doctor Feringo apenas apretó las desesperadas palabras de su garganta. Sí, la niña ha sido mordida por un vampiro. Y me han contratado para destruirlo. En cualquier caso, el simple hecho de que haya sido mordida por un vampiro es razón suficiente para no dejarla en libertad. Ella va a ir al asilo, declaró el alcalde. Nada que hacer, respondió Doris rotundamente. No iré a ningún lado y no dejaré a Dan ni la granja sin vigilancia. Si estás empeñado en hacerlo, tendrás para llevarme por la fuerza. Está bien, gruñó Greco. Los modales y el discurso de la niña, desafiantes hasta el amargo final, despertaron su rencor al ser rechazado. Dio una sacudida de la barbilla a sus matones, cuyos ojos ardían con el mismo fuego sombrío que el de una serpiente. Los alborotadores estaban a punto de desmontar al unísono, pero en ese momento sus caballos se criaron simultáneamente. No había nada que pudieran hacer. Cada uno dio su propio grito de «uf» o «au», y cada uno de ellos fue arrojado al suelo. El aire soleado estaba lleno de gemidos de dolor y el relincho de los caballos. Devolvió su mirada al sheriff. No estaba claro si el sheriff comprendió o no que una sola mirada del cazador había puesto a los caballos en horror. Una tensión indescriptible y miedo fluyeron entre los dos. Tengo una propuesta. Ante las palabras de el sheriff asintió con la cabeza como si estuviera caminando dormido. Espera hacer algo con la chica hasta que termine mi trabajo. Si salimos bien, está bien. Si no lo hacemos, puede estar seguro de que me ocuparé de mí misma. Si el señor lo golpea, le clavaré una estaca en el corazón. Doris asintió satisfecha. No dejes que te engañe. Este imbécil está aliado con la nobleza. No deberías estar haciendo tratos con él, está dispuesto a convertir a cada última persona en Ransilva en un vampiro, estoy seguro de eso. Después de haber sido arrojado al suelo por segunda vez ese día, Greco todavía estaba deprimido, gritando. Vamos a acabar con la perra. No, mejor aún, dáselo al señor, conde. De esa manera, no perseguirá a ninguna de las otras mujeres. Con un pft, una columna de llamas de 4 pulgadas de ancho surgió del suelo justo enfrente de la cara de Greco. La tierra hirvió a causa de una explosión de más de 20.000 grados, y las llamas saltaron a la cara grasienta de Greco, desgarrándole el labio superior. Cayó hacia atrás con un bestial aullido de agonía. Di algo más sobre mi hermana y tu cabeza será la próxima, amenazó Dan, alineando perfectamente el cañón de su rifle láser con la cara de Greco. Aunque es cierto que el arma tenía suficiente poder, pero para un niño que todavía no era lo suficientemente hábil, iba a ser difícil poder golpear a un objetivo de frente. Lejos de estar enojado, el sheriff mostró una sonrisa que decía, «Hiciste bien, chico».
Se dirigió al sheriff suavemente. Como puede ver, tenemos un feroz guardaespaldas de nuestro lado. Podrías intentar atravesarnos, pero mucha gente probablemente saldrá lastimada innecesariamente. Solo espera. Bueno, algunos de ellos podrían sufrir un poco de dolor si me preguntas, dijo el sheriff, mirando brevemente a los matones que gemían detrás de él. ¿Qué piensas de esto, Doc? ¿Por qué no me preguntas?, gritó el alcalde, con las venas hinchadas. ¿Crees que podemos confiar en este vagabundo? Deberíamos enviarla al manicomio, como dice mi hijo, sheriff, tráigala en este momento. La evaluación de las víctimas de vampiros me corresponde, dijo el doctor Feringo con calma, y luego sacó un cigarro de uno de sus bolsillos interiores y se lo metió en la boca. No era barato como los artistas locales imitados con 80% de basura. Este era un cigarro de clase alta en una envoltura de celofán que llevaba el sello del monopolio del tabaco de la capital. Estos fueron el tesoro del doctor Feringo. Asintió un poco a Doris. Su látigo salió disparado con un guapis. Uf. El alcalde lanzó un grito completamente histérico y se agarró la nariz. Con un ligero giro de la muñeca de Doris, su látigo había sacado el cigarro de la boca del médico y lo metió en una de las fosas nasales del alcalde. Ignorando al alcalde, cuya cara entera estaba sonrojada por la ira, el médico declaró en voz alta: «Muy bien, encuentro que la infección de vampirismo de Doris Lang es del grado más bajo posible. Mis órdenes son descansar en casa para ella. Sheriff Dalton y alcalde Rowman, ¿está de acuerdo?» «Sí, señor», respondió el sheriff con un gesto de satisfacción, pero de repente miró a Ed con la expresión intimidante de un hombre que había jurado respetar la ley. «Bajo las siguientes condiciones. Tomaré la palabra de un maldito buen cazador y esperaré cualquier otra discusión. Pero permítame aclarar una cosa, no quiero tener que atravesarlos en el corazón. No quiero, pero si llegara ese momento, no lo pensaré 2 veces». Y luego, lanzando a los niños Langs una mirada de patetismo, se despidió de ellos. «Estoy deseando que llegue el día en que pueda disfrutar el jugo de esas uvas de la raza Gargantua. Muy bien, perros sucios, montad y hacedlo ágil. Y les advierto, cualquiera de ustedes que eche un vistazo sobre esto en la ciudad, los arrojaré en la trampa eléctrica, marquen mis palabras». La multitud desapareció sobre la colina, mirando de vez en cuando con una mirada de odio, compasión y, desde algunos, aliento. Estaba a punto de entrar en la casa cuando Doris le pidió que esperara. Se volvió hacia ella con frialdad, y luego ella dijo: «¿Seguro que eres extraño para un cazador? Es posible que hayas asumido un trabajo que no tenías que hacer, y no puedo pagarte por ello». «No se trata de trabajo. Se trata de una promesa». «¿Una promesa? ¿A quién?» «Para tu pequeño guardaespaldas de allá», dijo con un movimiento de barbilla. Luego, notando la expresión rígida de Dan, preguntó: «¿Qué pasa? ¿Me odias porque supuestamente estoy en liga con la nobleza?» «No». Cuando sacudió la cabeza, la cara del niño se arrugó sobre sí misma y comenzó a llorar. El joven héroe que había puesto a Greco en su lugar minutos antes ahora volvió a ser un niño de 8 años. Se borró mientras lanzaba sus brazos alrededor de la cintura de este niño. Rara vez había llorado desde la muerte de su padre 3 años antes. Mientras veía a su hermana luchando como una mujer sola, el niño había alimentado en secreto sus propias reservas de orgullo y determinación en su pequeño corazón. Naturalmente, la vida en la frontera también fue dura y solitaria para él. Cuando su corazón juvenil sintió que podría ser despojado de su único pariente de sangre, se olvidó de sí mismo y no se aferró a su hermana, sino al hombre que acababa de llegar el día anterior. Dan. Doris alcanzó el hombro de su hermano con una mano, pero él lo apartó suavemente. En poco tiempo, los gritos del niño comenzaron a disminuir y silenciosamente plantó una rodilla en el piso de madera del porche delantero, mirando al niño en su cara manchada de lágrimas. «Escúchame», dijo en voz baja pero distinta. Al notar el inconfundible anillo de aliento en su voz, Doris abrió los ojos con asombro. «Te prometo a ti y a tu hermana que mataré al noble. Siempre cumplo mi palabra. Ahora tienes que prometerme algo». «Claro». Dan asintió repetidamente. «De ahora en adelante, si quieres gritar y llorar, esa es tu prerrogativa. Haz lo que quieras. Pero hagas lo que hagas, no hagas llorar a tu hermana. Si crees que tu llanto también la hará estallar, entonces aguanta. Si eres egoísta y tu hermana comienza a llorar, haz que sonría de nuevo. Eres un hombre, después de todo». «Bueno». «Claro».
La cara del niño estaba radiante. Brillaba con un aura de orgullo. Está bien, entonces hazle un favor a tu hermano mayor y alimenta a su caballo. Saldré pronto a hacer algunos negocios. El muchacho salió corriendo y entró en la casa sin decir una palabra más. Dory sonaba como si algo le pesara mucho. El cazador de vampiros ignoró sus palabras y dijo simplemente, ven dentro. Antes de salir, quiero ponerte un pequeño amuleto protector. Y luego desapareció por el oscuro y desolado pasillo. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.